Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es jueves ya, 30 de abril, se nos va el mes de abril. Muchos con la mirada puesta en el tiempo y también en la carretera. Largo fin de semana por delante por la festividad mañana del 1 de mayo. Y otros atentos al bolsillo, sí, porque ahora mismo el Euribor escala al 2,7%. Así es como va a cerrar abril. No da tregua, aunque se espera que el Banco Central Europeo deje los tipos de interés sin cambios. Esperamos también hoy cascada de resultados empresariales. Prepárese porque va a haber más de una curva. Y ojo, el petróleo se dispara. El crudo está escalando y de qué manera. $125 el Brent con vencimiento en junio y $114 los futuros que vencen el mes siguiente, en julio. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el motivo es un informe que ha presentado hace escasos minutos la agencia Axios. Cita a dos fuentes con conocimiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y de lo que se cuece en la Casa Blanca. Dice que el Comando Central de Estados Unidos tiene previsto presentar a Donald Trump planes para una posible acción militar contra Irán. Esto pasa mientras las negociaciones siguen estancadas, el estrecho de Hormuz sigue cerrado y el bloqueo naval totalmente intacto. Y todos pendientes del desmoronamiento de la OPEP, del cártel petrolero. Mañana mismo, mañana día 1 de mayo, es Emiratos Árabes quien hará efectiva su salida anunciada esta misma semana. El precio del crudo mantiene en vilo la inflación y por lo tanto puede modificar la política monetaria de los principales bancos centrales. Hoy sabremos si el Banco Central Europeo sube tipos de interés o cumple el guión. El Banco Central Europeo lo que está haciendo es ganar tiempo. Los miembros del Consejo de Gobierno de la Autoridad Monetaria mantendrán sin cambios los tipos de interés en la reunión que celebran hoy en Frankfurt. Lagarde alargará el periodo en el que el precio del dinero ha permanecido en el 2% actual prácticamente un año. El Banco Central Europeo se aferra a la incertidumbre existente para evitar elevar sus tasas. La pasada semana la propia Lagarde telegrafió la decisión al señalar que, si bien están dispuestos a actuar para controlar la inflación, lo harán solo cuando los datos apunten claramente en esa dirección. Junio será la cita que marque realmente cómo de lejos debe llegar el Banco Central aquí en Europa. Si para entonces los precios de la energía siguen tensionados, el debate en la autoridad monetaria apunta a que será difícil no subir el precio del dinero. Hoy también sabremos decisión de tipos por parte del Banco de Inglaterra. Los analistas prevén una votación de 8-1 a favor de mantener el precio del dinero. Sí que es cierto que hay preocupación por el encarecimiento de la gasolina y de los suministros, pero no hay traslado a los salarios, por lo que la prudencia se impone. Todo dependerá de la duración de la guerra en Irán. Y ayer le tocó a la Reserva Federal, que dejó los tipos sin cambios, en la franja comprendida entre el 3,5 y 3,75%. Fue el comité más dividido en meses. La decisión responde a un panorama que suma una inflación que se comporta con obstinación y las dudas que se abren sobre el crecimiento por la guerra que ha puesto patas arriba el mercado energético global. La votación, como digo, estaba dividida. De los 12 miembros con derecho a voto, 4 se mostraron en contra. 3 de ellos dejaron claro que estaban en contra incluso de nuevos recortes de cara a futuro por las tensiones inflacionistas provocadas por esa incertidumbre política. El presidente saliente de la Reserva Federal, un hombre tranquilo que ha resistido admirablemente a los ataques de Donald Trump a su persona y a la independencia de la institución que está a punto de dejar de dirigir, anunciaba ayer que continuará siendo uno de los gobernadores del Banco Central después del 15 de mayo, fecha en la que termina su mandato. Dije que no dejaré la Junta hasta que esta investigación haya terminado de manera completa y definitiva, con transparencia y de forma definitiva, y mantengo que mis decisiones sobre estos asuntos seguirán guiándose enteramente por lo que creo que es el mejor interés de la institución y de las personas a las que servimos. Claro desafío de Powell a Trump, que contaba con esta vacante para moldear una Reserva Federal dispuesta a trabajar a sus órdenes y en favor de su agenda económica. Powell dejó claro que el único motivo de su permanencia en el banco es la persecución legal a la que ha sido sometido por la Casa Blanca, que existen amenazas latentes de acciones adicionales y que por ello la independencia de la Reserva Federal está en riesgo. Creo que está en peligro, es decir, creo que estos ataques legales, por así decirlo, como ya he mencionado, la institución está siendo atacada por estas cuestiones y nos vemos obligados
a recurrir a los tribunales para hacer valer nuestra legitimidad. Ya sabes, no se trata tanto de la independencia, sino de en realidad la capacidad de elaborar la política monetaria sin consideraciones políticas. De eso es de lo que estamos hablando y hemos tenido que hacerlo y hasta ahora hemos tenido éxito, pero esto no ha terminado. And we've been successful so far, but that's not over. Sobre su sucesor, Kevin Walsh declaró que espera que resista las presiones políticas y aprovechó para felicitarle. Le definió como preparado y capacitado para liderar la Reserva Federal. Bueno, esto por lo que toca a bancos centrales, pero ojo, tome aire porque vienen las noticias empresariales. Ayer, resultados de 4 de las 7 magníficas: Alphabet, Meta, Amazon y Microsoft. En conjunto, el gasto en inteligencia artificial vuelve a estar en el foco. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. Alphabet se dispara en After Hours un 7% después de anunciar unos ingresos de 110.000 millones y un beneficio por acción de 5,11, $3 por encima de lo previsto. También gusta mucho el crecimiento de su negocio cloud del 63% interanual. Meta, en cambio, se hunde un 7% después de decepcionar con su gasto de capital de 19.000 millones, cuando el mercado esperaba que fuera de 27.000 millones de dólares. De momento no le sirve superar las previsiones con sus ingresos de 56.000 millones. Amazon sube un 2% después de anunciar que sus ingresos han aumentado en este periodo un 77% hasta los 181.000 millones y tras publicar que su unidad de nube Amazon Web Service ha crecido en este trimestre un 28%. Microsoft, por su parte, cae un 2% en After Hours después de anunciar unos gastos de capital por debajo de lo esperado. Eso sí, ha asegurado que sus gastos en IA para 2026 serán de 190.000 millones, sus ingresos de 82.000 millones y su beneficio por acción de 4,27 están por encima de lo previsto. Bueno, esto en Estados Unidos, pero aquí en Europa comienza una jornada que va a ser pues muy intensa. Tenemos ya resultados, los acaba de publicar BBVA, roza los 3.000 millones de euros de beneficio entre enero y marzo de este año y anuncia un nuevo tramo de recompra de acciones. Ángel Lozano, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. La entidad financiera consigue un beneficio de 2.990 millones, es un 10,8% más en tasa interanual. Habla de dinamismo en la actividad. Destaca la positiva evolución de 2 de los principales mercados del grupo, México y España, con incrementos interanuales del 8,5% y el 6% respectivamente. En la parte alta de la cuenta, el margen de intereses mejora un 20%, impulsado por Turquía, América del Sur y México. Ya a principios de la próxima semana comienza ese último tramo del programa extraordinario de recompra de acciones por un importe máximo de 1.460 millones de euros. Y también ha madrugado CaixaBank. En este caso, el beneficio trimestral es de 1.570 millones de euros, un 7% más. El margen de intereses crece de forma muy moderada, un 0,6%, y la ratio de morosidad mantiene la tendencia descendente, se sitúa ya por debajo del 2%. También el Consejo de Administración ha aprobado un nuevo programa de recompra de acciones por importe de 500 millones de euros. Y en Europa miramos igualmente al sector bancario. BNP Paribas ha informado de unos resultados netos mejores de lo esperado para el primer trimestre. Habla de la buena evolución de su negocio de banca minorista, mientras que la división de banca de inversión no se ha beneficiado de la turbulencia causada por la guerra en Irán. Bueno, tenemos precio del petróleo disparado. Hoy jornada en la que estaremos muy pendientes de los mensajes de Christine Lagarde después de mantener, si cumple el guión, los tipos de interés sin cambios y bueno, asimilando cascada de resultados a uno y otro lado del Atlántico, y además de los importantes, de las empresas que más peso tienen en los índices. Con todo esto, ¿qué tenemos? Pues mucha agitación en las bolsas, mucha volatilidad y poca visibilidad. Asia viene en rojo, y vemos a los futuros en Europa y en Estados Unidos en negativo. Rubén Gil, buenos días. Así es, también en negativo. Buenos días, han dado la vuelta, están cotizando con caídas. Teníamos hasta hace unos minutos una excepción, la bolsa de Shanghái, que cotizaba en positivo después de que el PMI manufacturero conocido esta madrugada en China haya crecido más de lo esperado en abril, pero ya está cotizando con caídas esa bolsa de Shanghái, dejándose ahora mismo un 0,05%. Bastante más es lo que caen el resto de indicadores en aquella parte del mundo. En Asia, Nikkei de Tokio y Hansen perdiendo más de un 1%, el Nikkei se deja
un 1,14% y el Hansen cediendo ahora mismo un 1,3%. Baja también el Kospi surcoreano con recortes algo más moderados, son del 0,68%. Los futuros en Estados Unidos, que subían esta noche tras la publicación de los resultados de las 7 magníficas, se han dado la vuelta y también están en rojo ahora mismo. El futuro del Dow Jones es el que más baja, un 0,56%, más moderadas son las caídas del futuro del S&P 500, que cede un 0,15%, y el Nasdaq, que se deja un 0,10%. Todo ello después de que Wall Street cerrara la noche con signo mixto y con el Dow Jones sumando su quinto día consecutivo de pérdidas. En Europa los futuros también anticipan caídas, son más abultadas, rozan el 1%, es lo que está bajando ese 1% el futuro del Eurostock 50, el futuro del DAX con recortes ahora mismo del 0,9%. El IBEX va a partir hoy desde los 17.642 puntos. Si miramos a las divisas, vemos como el dólar se mantiene cerca de su nivel más alto en más de 2 semanas. Tenemos a la divisa americana subiendo frente a sus pares. En el caso del dólar y tras la reunión del euro y tras la reunión de la Reserva Federal y a la espera del Banco Central Europeo, está subiendo el dólar un 0,1%, baja de ese nivel de 1,17, está en 1,1664 y está subiendo también el dólar frente al yen, un 0,11%, superando la barrera de los 160,49. Ojo también a lo que está pasando en el mercado de bonos, porque vemos como el rendimiento del Treasury a 2 años, que normalmente se mueve al ritmo de las expectativas sobre los tipos de interés, ha subido por encima del 3,92%, mientras que el bono americano a 10 años ha llegado al 4,42%, ambos en sus niveles más altos desde finales del mes de marzo. El oro está cediendo ligeramente esta mañana, cotiza por debajo de $4.600, $4.557 la onza. Bueno, y además tenemos datos macroeconómicos importantes a uno y otro lado del Atlántico. Así es, hoy tenemos esa batería de resultados, batería también avalancha de datos macroeconómicos, porque en Estados Unidos la Oficina de Análisis Económico va a publicar a las 2:30 de la tarde hora española dato de PIB del primer trimestre del año, del que se espera que refleje un crecimiento moderado de la primera economía del mundo y un impacto limitado por ahora de la guerra en Irán. A este lado, el Instituto Nacional de Estadística va a dar a conocer a las 9 de la mañana la contabilidad nacional del primer trimestre aquí en España, tras cerrar la economía española el año pasado, 2025, con un avance del 2,8%. Pero hay más, porque tenemos también cifras de crecimiento de los 3 primeros meses del año en Francia y en la Unión Europea. Y por si fuera poco, además Eurostat va a publicar el dato adelantado de inflación del mes de abril, coincidiendo con esa reunión del Banco Central Europeo y después de que los precios aumentaran un 2,6% en marzo, impulsado ya por los primeros efectos de la guerra en Oriente Medio. Son las 7:13, el día nos trae más noticias. El ejército estadounidense informará hoy a Donald Trump sobre posibles acciones contra Irán. Hugo Alonso. Según la agencia Axios, el jefe del mando central de Estados Unidos presentará a Trump un informe sobre los nuevos planes para una posible acción militar en Irán. Todo ello después de que el presidente estadounidense haya hablado por teléfono con Vladimir Putin, al que ha pedido un alto al fuego en Ucrania. He mantenido una larga conversación con el presidente Putin, le he sugerido un pequeño alto el fuego y creo que podría aceptarlo. Es posible que haga algún anuncio al respecto, aunque sea un alto el fuego breve, hay tanta gente muriendo, es ridículo, así que tuvimos una buena conversación. Lo conozco desde hace mucho tiempo, creo que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo hace tiempo, creo que a algunas personas le han dificultado llegar a un acuerdo. Me dijo que le gustaría participar en el enriquecimiento si puede ayudarnos a conseguirlo. Le dije que preferiría que se implicara en poner fin a la guerra con Ucrania. Emiratos Árabes Unidos abandona mañana viernes la OPEP. La marcha de uno de sus principales socios hace que el organismo pierda una parte importante de su capacidad de influir en el precio del crudo. Donald Trump dice que le parece estupendo que Emiratos Árabes Unidos se marche de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y cree que su salida podría servir para bajar los precios de los combustibles disparados por la guerra en Irán. O sea, creo que es genial. Mira, lo conozco muy bien, Mohamed, y es muy inteligente y seguramente quiera seguir su propio camino. Eso es bueno. Creo que en definitiva es bueno para bajar el precio de la gasolina, del petróleo, de todo. Lo tienen todo. En realidad es un gran líder, así que no, estoy bien. Están teniendo algunos problemas con la OPEP.
También mañana viernes entra en vigor el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Un acuerdo que se firmaba tras varios años de negociaciones, que puede suponer un incremento de las exportaciones españolas a esta región de más del 40%. El Banco de España prevé que el pacto comercial que entrará en vigor mañana reducirá aranceles del 9,1% al 1,1% para España y afectará a 1.700 empresas con inversión directa en aquel mercado. Estados Unidos reanuda hoy los vuelos directos a Venezuela. Que están suspendidos desde 2019. Hoy tendrá lugar el primer viaje de American Airlines entre Caracas y Miami, hogar de la mayor diáspora venezolana en el país norteamericano, lo que refleja el creciente acercamiento de ambos gobiernos. Además, Estados Unidos enviará este jueves una delegación a Venezuela para tratar acuerdos mineros y energéticos. Y la Comisión Europea amenaza a Meta con sanciones por el acceso de los menores a sus redes sociales. Bruselas acusa a la compañía de Mark Zuckerberg de incumplir la ley de servicios digitales de la Unión Europea por no impedir que los menores de 13 años accedan a Facebook e Instagram, y por ello la obliga a reforzar sus medidas para prevenir, detectar y eliminar las cuentas de estos menores. De no hacerlo, Meta podría enfrentarse a una multa de hasta el 6% de su facturación anual. 7:19, día intenso. Vamos a empezar mirando a los índices. Lo primero, Asia. Viene en rojo. ¿Cuándo están cayendo los principales índices aquí? Japón, después de que ayer fuera festivo, reanuda sus operaciones con caída de más del 1% porcentual. Shanghái baja un 0,03%, muy plano. El Hansen opera con caída del 1,38% y el Kospi coreano baja un punto porcentual. Miramos ahora al índice del miedo. El VIX de volatilidad está rebotando, pero de forma suave. Un 0,80%, lo tenemos en 20,43 puntos. Los futuros en Europa y en Estados Unidos vienen en rojo. En Europa ahora mismo el del DAX con vencimiento en junio cae un 1% y el futuro con vencimiento también en junio del Eurostock 50 recorta un 0,94%. En Estados Unidos, ¿cuánto están bajando ahora mismo? Medio punto porcentual baja el futuro del Dow Jones, desciende un 0,16% el del S&P 500 y el del Nasdaq 100. Es la fotografía, es lo que tenemos. Vamos a mirar también a las criptomonedas para ver cómo respiran y vemos que se imponen las ventas. $75.527, Bitcoin cae un 2% frente a ayer y Ethereum, la caída es mayor del 4%, cotiza en tiempo real a $2.242. Todos los activos están muy pendientes de la evolución del precio del petróleo. Estamos viendo una divergencia importante entre los futuros con vencimiento en junio y los futuros con vencimiento en el próximo mes de julio. Vemos, por ejemplo, que el Brent cotiza a $123,52. Ahí tenemos ese vencimiento, es el de junio. Algo más relajados están los del mes siguiente, julio a 114. Bueno, es la fotografía. Vamos ahora con el contenido, empresas, macros, sentimiento y vamos con Asia. Bueno, China, tenemos PMI, la actividad manufacturera del gigante asiático crece más de lo esperado en abril, aunque la de servicios se queda atrás por la debilidad de la demanda interna. El PMI manufacturero oficial ha registrado cierta desaceleración hasta 50,3 en abril, pero por encima del 50,1 esperado y constatando crecimiento. La lectura fue impulsada principalmente por la sólida demanda extranjera de productos chinos, que a su vez impulsó los nuevos pedidos y la actividad industrial. La lectura del jueves también marca un segundo mes consecutivo de expansión para la manufactura china. El PMI de servicios, en cambio, entra en contracción y cae a 49,4 en abril, por debajo de las expectativas de 49,9 y también descendiendo desde el 50,1 del mes anterior. ¿Cuál es el motivo? La débil demanda interna, ya que el aumento de los precios del combustible y la mayor incertidumbre sobre el crecimiento económico impidieron que los consumidores chinos gastaran más. El PMI compuesto se sitúa en 50,1 en abril, bajando desde el 50,5 del mes anterior. Bueno, sé que no he visto los datos que llegan de Japón. La producción industrial cae de forma inesperada en marzo, mientras que las ventas minoristas superan las previsiones. La producción industrial ha descendido un 0,5% intermensual en marzo, frente al crecimiento del 1% que se esperaba, retroceso que extiende el del 2,1% en febrero, cuando la menor demanda y las interrupciones en el suministro afectaron a la producción. Los fabricantes se mantienen cautelosos, ya que el aumento de los costes de los insumos y las tensiones globales, incluido el conflicto en Oriente Próximo, pesan sobre la confianza y las cadenas de suministro. Las ventas minoristas han subido
un 1,7% en marzo respecto al año anterior, superando las expectativas de un aumento del 0,9% y recuperándose considerablemente desde una disminución del 0,1% el mes pasado. Bueno, vamos con resultados, con empresas y con anuncios. Samsung multiplica casi por 8 sus beneficios en medio de una fuerte demanda de chips. Las acciones de Samsung han alcanzado un máximo histórico el jueves antes de revertir las ganancias. El gigante surcoreano ha presentado cuenta récord y superando las previsiones, impulsado por la demanda de memorias vinculadas a la inteligencia artificial. Sus ganancias trimestrales se han disparado más del 750% con respecto al año anterior, alcanzando un nuevo récord. La compañía también ha registrado ingresos récord con un incremento de aproximadamente el 70% interanual. La escasez de chips y por tanto la limitada oferta ha elevado los precios, impulsando las ganancias en todo el segmento de memorias. En cuanto a sus previsiones, espera que la demanda de memoria para servidores se mantenga fuerte durante la segunda mitad del año, a medida que los proveedores de servicios de la nube a gran escala sigan adaptándose a la adopción de la IA y se acelere la demanda de IA con capacidad de gestión de agentes. Bueno, y en el medio de la resaca de los resultados de las 7 magníficas, las acciones tecnológicas hoy están cotizando de forma mixta en la región. Dame ahí un par de nombres. Samsung, que después de tocar acciones de precio récord, ha retrocedido. El gigante de chips SK Hynix aguanta con ganancias moderadas. SoftBank, el gigante inversor, cae un 1%, TSMC cae medio punto porcentual. En Hong Kong, SMIC sube un 6% y Huawei, el principal ensamblador de iPhone, se dispara un 4%. Son las 7:25, miramos a Europa. Ángeles Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, esta mañana madrugadores BBVA y CaixaBank. ¿Me recuerdas los mensajes más importantes de las entidades para saber cómo han sido los números, cuáles son las declaraciones y bueno, van a marcar el ritmo porque... a ver, mira, los tenemos ahí. BBVA y CaixaBank. Perfecto. BBVA, 3.000 millones de beneficios que tenemos hoy, tantísimos resultados que es fácil perder alguna cifra. BBVA roza los 3.000 millones en el primer trimestre del año, anuncia además un nuevo tramo de recompra de acciones. Destaca la positiva evolución de dos de los principales mercados del grupo, México y España. CaixaBank, el margen de intereses de la entidad alcanza los 2.660 millones de euros en el primer trimestre, es un 0,6% más. El margen bruto crece un 3%. La cuenta de resultados se ve impactada por el impuesto a la banca, en este caso de 152 millones de euros. Y la ratio de morosidad mantiene la tendencia descendente y se sitúa ya por debajo del 2%, en el 1,98%. Tenemos además cuentas, Susana, no te dejo hablar de otras grandes entidades financieras en Europa, te las cuento. Titulares, rapidito. ING, resultado neto en el primer trimestre, 1.560 millones de euros, aumenta un 7%. El beneficio antes de impuestos sube un 6%. BNP, resultados mejores de lo esperado en el primer trimestre, beneficio neto 3.200 millones, sube un 9%. Crédit Agricole, sin embargo, no alcanza las previsiones. Sus ganancias por acción caen casi un 8% y fuera del sector, ArcelorMittal, el gigante del acero, supera las estimaciones de los analistas con unas ventas que aumentan un 5%. ¿Te ha dado tiempo a respirar desde que has llegado? No. Vale. Estoy sin aliento, pero... ¿Alguna otra cosita? A ver, más cosas que se van a conocer hoy. Es que a nivel macro también tenemos bueno, me baile. lo ha contado antes Rubén, así que telegrafiado. Sí. Lo más importante que es Banco Central Europeo y datos de crecimiento, vale. PIB en España y también en Francia y en la eurozona. Además, dato preliminar de la eurozona del mes de abril. Bueno, ahí lo tenemos. Ahora tomamos aliento y nos vamos a Estados Unidos. Bueno, hoy en Estados Unidos tendremos las cuentas de Caterpillar, las de Mastercard, las de Eli Lilly y también algún dato importante. Lo avanzábamos, el índice de precios PCE de marzo, lectura del PIB del primer trimestre y balance general de la Reserva Federal. En el día de ayer, bueno, resultados y Banco Central.
Y vimos, pues signo mixto en los índices. Caídas de medio punto porcentual para el Dow Jones, del 0,04% para el S&P 500 y una subida del 0,04% para el Nasdaq. El mercado ha estado muy atento a los resultados de Alphabet, Meta, Microsoft y Amazon que se han publicado al cierre. La matriz de Google es la que más despunta en el After Hours, un 7%, después de anunciar un beneficio por acción de $5,11, casi $3 por encima del consenso del mercado, y unos ingresos de 110.000 millones, también por encima de lo previsto. También ha gustado el rendimiento de Cloud, cuyos ingresos se disparan hasta los 20.000 millones, un 63% más interanual. La otra cara de la moneda es Meta, la cual, a pesar de que consigue unos ingresos de 56.000 millones, números que no se veían desde 2021, decepciona con sus gastos de capital y con sus números de usuario. La tecnológica anuncia un CAPEX de 19.000 millones, 8.000 millones menos de lo estimado por los analistas. El número de usuarios cae un 5% respecto al último trimestre, según Zuckerberg, por la interrupción de Internet en Irán. Bueno, más contenidas en el After Hours se mostraron Amazon y Microsoft. También superaban previsiones. La primera sube más de un 2% después de anunciar que sus ingresos han crecido en este periodo un 77% hasta alcanzar los 181.000 millones. Su unidad de nube, Amazon Web Service, sube un 28%. Una de las razones que pueden explicar el por qué no sube más es la preocupación sobre el gasto en IA, ya que esta ha reducido en un 95% el flujo de caja libre. Microsoft baja un 2%, obtiene ingresos de 82.000 millones y un beneficio por acción de 4,27, ambos por encima de las previsiones. La compañía ha anunciado un gasto de inversión de IA en 2026 de 190.000 millones, pero sus gastos de capital han estado por debajo de lo esperado por los analistas, lo que puede explicar su caída. Bueno, y ayer, como no, Powell, tipos de interés y su comparecencia. Al final mantiene tipos por la incertidumbre. La Reserva Federal mantiene sin cambio los tipos. Sigue habiendo mucha discrepancia en el seno de la Fed, ya que 3 de sus miembros, Beth Hammack, Neil Kashkari y Lori Logan, se han mostrado muy preocupados de que la inflación se descontrole y rechazan el tono dovish del comunicado. Powell ha asegurado que es muy difícil hacer previsiones con el conflicto de Irán. Los acontecimientos en Oriente Medio están contribuyendo a un alto nivel de incertidumbre sobre las perspectivas económicas y seguiremos atentos a los riesgos para ambas partes de nuestro doble mandato. Tengo más que decir sobre política monetaria después de repasar brevemente la evolución económica. En las últimas horas el protagonismo lo copan dos tecnológicas. OpenAI, que ha asegurado que ha superado su objetivo de asegurar 10 gigavatios de capacidad de computación de inteligencia artificial en Estados Unidos varios años antes de lo previsto, y Anthropic, ya que la Casa Blanca se ha negado a extender el acceso a su herramienta Mythos. También es protagonista Citigroup, ya que ha vendido el 22% del banco mexicano Banamex a inversionistas. 7:33, analizamos lo que está pasando, los resultados. La verdad es que esto es un auténtico empacho. Araceli de Frutos, asesora del Fondo Laje Inversiones. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, oye, voy a empezar por el precio del petróleo porque me tiene el corazón en un vilo. Ha escalado de forma muy importante los futuros tanto de junio como los de vencimiento en próximo mes de julio. Hemos visto algunos de ellos, los de junio, en $125. Las negociaciones siguen estancadas. El mercado ya descuenta que esto va a ser más prolongado y más duro de lo previsto. ¿Cómo ves esta escalada del precio del petróleo que nos deja aquí boquiabiertos? Bueno, también un poco, no solamente las negociaciones, el conflicto, sino esa fractura que se está viendo por parte de la principal organización de países exportadores de petróleo, con esa salida de uno de sus miembros, con lo cual, bueno, pues eso imprime más volatilidad, imprime más incertidumbre sobre la evolución futura del precio, ¿no? Porque al final teníamos un precio del crudo un poco, digamos, condicionado con la, más que nada por el lado de la oferta esta vez, ¿no? Con esas producción o no de las principales organizaciones de países exportadores de petróleo, con esa incertidumbre, esa salida de uno de sus principales miembros aparte del conflicto, pues eso nos lleva a mayor volatilidad y mayor presión en los precios, ¿no? Todos estamos esperando que este conflicto, que duraría apenas unas semanas, pues que ya lleva un par de meses, se resuelva.
y que vuelva a la normalidad, ¿no? Todo esto pues en plena publicación de resultados empresariales y que volvamos un poco a poner la vista en los fundamentales de las compañías, ¿no? Yo creo que todo el mundo ya está un poco, desde mi punto de vista, cansado de amanecer todos los días con estas incertidombres de conflicto y resolución o no por parte de Trump y tweets de Trump y con lo cual, bueno, todo el mundo, creo que la mayoría de los analistas apostamos por esa resolución del conflicto, pero que se nos está haciendo un poquito bola y que ya sería bueno empezar a tener las cosas claras, ¿no? A lo mejor mayo es el contrario de lo que normalmente estábamos diciendo, ¿no? Lo de sell in May y go away, o sea, vende en mayo y vete, pues a lo mejor ahora en mayo hay que comprar porque vendrían las buenas perspectivas, ¿no? Bueno, enseguida me voy con bancos centrales, pero antes, como tenemos cascada de resultados, aquí en España hay dos importantes, uno BBVA y el otro CaixaBank. Los han publicado al filo de las 7 de la mañana, os he quedado poco tiempo. Pero los grandes titulares de los bancos, ¿qué te dicen? Los bancos están publicando, a pesar, bueno, BBVA, Caixa, buenos resultados en margen de intereses y ese apoyo de esos intereses, altos, ¿no? Que todavía sigue manteniendo el mercado, la curva todavía tiene unos intereses altos, sustentan esos resultados de las compañías. Aparte, BBVA se apoyará, creo yo, la cotación del día de hoy con esa recompra de acciones también que impulsará al valor. Buenos resultados en distintas divisiones, en BBVA con México y España apoyando, y en Caixa algo más flojos que he visto que en BBV, pero también en el lado positivo creo que el sector financiero aún le queda algo que recorrido, aunque las valoraciones todavía son muy exigentes, o sea, ya son muy exigentes y le queda algo de recorrido por esos tipos de interés altos que todavía sustentan a la cuenta de resultados de los bancos. Esto aquí en España venimos con la mirada puesta en las tecnológicas porque 4 de las 7 magníficas han presentado resultados. Aquí la inteligencia artificial ha estado presente, todas las inversiones y también el mercado entiende que va a ser un catalizador importante de crecimiento a futuro. De las que han presentado, ¿algo que te haya llamado la atención? ¿Alguna que ellas que tengas en cartera o que hayas esquivado? Recomendadas en cartera, las que han publicado tenemos Amazon, Alphabet y Microsoft. Meta no la tenemos recomendada en cartera de las inversiones. Alphabet ha presentado unos resultados espectaculares con todas sus divisiones creciendo en la nube, en buscadores, en YouTube, en suscriptores, han sido unos resultados, la verdad es que espectaculares. Microsoft también ha presentado unos muy buenos resultados, pero la reacción del mercado está de momento siendo negativa. Yo creo que el mercado pide más a Microsoft de lo que pide a lo mejor a otras compañías y estas bajadas en mercado pueden ser oportunidades de compra. Amazon también muy buenos resultados. Meta no está gustando, a pesar de que saca buenos ingresos y beneficios, no supera lo que el mercado esperaba. Hay dudas sobre la monetización de esas inversiones en inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que la inversión en inteligencia artificial en el sector tecnológico es uno de los que tienen que estar presentes en cartera, por ello apostamos y de las grandes hay que estar en las grandes, ¿no? Venimos diciendo desde hace tiempo que en las pequeñas compañías, como anteriormente en otros años podíamos estar, actualmente hay que estar en las grandes con esa guerra por la inteligencia artificial y esos superescaladores es donde hay que estar y tener valor, ¿no? Más allá de los resultados empresariales, decíamos que es jornada de bancos centrales. Aquí dos cositas. Uno, hoy Banco Central Europeo no se espera movimiento de tipos de interés. A mí lo que me dicen es que si hay subida de tipos llegaría como pronto en junio. Pues yo creo que los bancos centrales están siendo cautos, ¿no? Ayer la Reserva Federal, Banco Central Europeo y Banco de Inglaterra también esperamos que sean cautos y mantengan esos tipos de interés, ¿no? Como veníamos diciendo, esta inflación, esta subida de los precios viene del lado de la oferta. Los bancos, la política monetaria tendría
poco que hacer para controlar esos precios, estaríamos en una afectaría más al crecimiento que a la propia dinámica de los precios. Creo que los banqueros centrales están aguantando, entre comillas, niveles de inflación que están ya próximos al 3%. La barrera del 2% ya la hemos sobrepasado y esperan, igual que todo el mundo espera, que estos conflictos se tranquilicen y que todo vuelva un poco a la normalidad y esa inflación a medio y largo plazo pues vuelva por debajo del 3%. Por eso van a tener paciencia, van a esperar y ver. Y creo que de momento yo para el 2026 no espero ningún movimiento de tipos de interés por parte de los bancos centrales. Y luego, ayer fue la última reunión que presidía Jerome Powell, mantuvo los tipos de interés en cambios, aunque hubo bastante división dentro del Consejo, y sí que insistió mucho en la independencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, diciendo que estaba en riesgo. ¿Tú crees que esa falta de independencia o ese tufillo está afectando ya al dólar, a los bonos, que realmente puede ser un ruido añadido a futuro a los mercados, o lo está siendo ya? Yo creo que el tema de la independencia sí que se cuestionó con todas las declaraciones de Trump y a poner este candidato, ¿no? El candidato Kevin Walsh quiso en su discurso suavizar un poco, pues esa incertidumbre respecto a la independencia y quiso dejar ver que va a mantenerse, con su propio criterio y no por Trump, ¿no? Los mercados ahora están, yo creo, más preocupados por, como decimos, la resolución del conflicto, por estos resultados empresariales que estamos inmersos, y el dólar en el día de hoy, por ejemplo, está dando que eso nos indica que vuelve a ser en una posible agudización del conflicto el activo refugio que estarían los inversores apostando por él, ¿no? Con lo cual, en estos momentos yo creo que los inversores están más preocupados por que se vuelva a una normalidad y más focalizados en resultados empresariales, más que en la independencia de la Reserva Federal, que ya en días anteriores o semanas anteriores se han preocupado los propios interesados en dejarla más clara, ¿no? Yeah. Bueno, pues ahí lo tenemos. Sí. Bueno, el día intenso. Hemos empezado con curvas, pero es jueves, casi viernes, y mañana es festivo. Es casi viernes. Sí, oye, cuídate mucho, descansa y hablamos. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós, chao. Vamos con los diarios para ver cómo refleja la actualidad de este día, este 30 ya de abril. Se nos va el mes de abril. Bueno, expansión. Estée Lauder ofrece a Puig una OPA, oferta pública de adquisición de acciones, entre 18 y 19 euros. Propone a Marc Puig copresidir el grupo fusionado junto a William Lauder. Hay entendimiento en cuestiones de precio y del canje de acciones y quedan por resolver aspectos financieros y también de gobernanza. Más cosas que destaca este diario. Galán dice que el apagón fue resultado de una planificación inadecuada de red eléctrica. Iberdrola y Naturgy se blindan del caos energético por Irán. Redella esquiva provisionar el apagón y gana 140 millones de euros en el primer trimestre de este año. Cuenta también este periódico que hay un sobrecoste por la guerra de 3.100 millones de euros en pensiones y salario de los funcionarios. Y en la contraportada destaca que Europa se calienta el doble de rápido que el resto del mundo. Hay un informe que revela drásticas pérdidas en la mayor masa de hielo del hemisferio norte. Cada centímetro de aumento del nivel del mar expone a 6 millones de personas a inundaciones. Cuenta que la capa de hielo de Groenlandia perdió 139.000 millones de toneladas hasta agosto del año de 2025. Vamos ahora con 5 días. Beatriz Corredor, presidenta de Redella. Las empresas que no cumplieron en el apagón ahora se benefician. Galán culpa a la mala planificación de Red Eléctrica del colapso y cuenta también que Naturgy logra récord de beneficios por la subida del gas. Más cosas que destaca este diario. La Semana Santa y la crisis del tren impulsan el resultado de AENA. Bruselas permitirá compensar el 70% del incremento de los combustibles y las ayudas del gobierno restan 2 décimas a la inflación
inflación de abril. Y termino con el diario El Economista. Las alimentarias denuncian la creación del cártel de los súper. La patronal acusa a las alianzas de distribuidores de prácticas comerciales desleales. Cuenta también que Amadeus compra Idemia Public Security por 1.200 millones, que Merz impulsa el mayor recorte de gasto social desde la gran recesión. Busca en Alemania sufragar así el desembolso en defensa. Y también habla de Amundi, DNB y Amundsen. Acuden a la salida a bolsa de TSK. La empresa logró apoyos por el 40% de su oferta pública de suscripción de acciones. Muy interesante. Habla de la Iglesia. Habla de el patrimonio inmobiliario que acumula. Titula El gigante inmobiliario silencioso. La Iglesia suma un patrimonio millonario. Vamos ahora con prensa nacional e internacional que traen los principales diarios. El País en su portada destaca el juicio del caso Mascarillas. Aldama trata de implicar sin pruebas a Sánchez en la trama. Destaca el periódico. El comisionista declara en el Supremo que Ábalos y García le dijeron que las mordidas eran para financiar al PSOE y que en una ocasión llevó 250.000 euros al Ministerio de Transportes. El Mundo también titula sobre la declaración de Aldama en el Supremo y dice que inunda el juicio de detalles de financiación ilegal con Sánchez. Amplía su confesión en el Supremo y pone al gobierno contra las cuerdas, según El Mundo. En clave deportiva también tenemos noticia en la portada del Mundo y dicen que un compatible Atlético empata ante el Arsenal y se jugará el pase a la final de la Champions en Londres. La Razón destaca en su portada también el partido en el Metropolitano. 1-1 en el Metropolitano. Atlético y Arsenal se jugarán el pase a la final de la Champions en Londres. También destaca el juicio Mascarillas. Aldama dinamita la caja B y coloca a Sánchez en la cúpula. El comisionista detalla una financiación socialista a través de mordidas a constructores y dice que pagó 1,8 millones. Volvemos a hablar de Aldama en la portada del ABC. Vemos también su imagen en el Supremo declarando y dicen que el comisionista Aldama en el Supremo, y le citan, que dice: el presidente lo sabía, el empresario dedica toda su declaración a detallar su nexo con las constructoras para financiar ilegalmente al PSOE, apunta directamente a la Moncloa y describe la trama corrupta con el exministro y su asesor como una organización en la que sí hay una jerarquía y, según dice Aldama, yo estoy en la banda criminal. Y ahora nos vamos a Estados Unidos para repasar la prensa internacional, donde The Wall Street Journal trae en su titular una noticia sobre la Reserva Federal y dice que Powell no se irá, la Reserva Federal no recortará las tasas y Walsh tendrá que lidiar con ambos, un comité dividido, presiones políticas externas y una crisis energética. Dicen que Kevin Walsh hereda una Reserva Federal diferente a cualquiera a la que se hayan enfrentado sus predecesores. El Washington Post comenta que el Tribunal Supremo limita una disposición clave de la ley histórica de derechos electorales, y el New York Times informa de que el Pentágono cifra el coste de la guerra contra Irán en 25.000 millones de dólares, mientras Hegseth critica duramente a los escépticos. Nos vamos a Alemania. Handelsblatt señala cómo Darío Modella está superando a su archirrival OpenAI en la épica carrera por la supremacía de la IA. El menos favorito ha tomado la delantera repentinamente, señala el periódico Frankfurter Allgemeine. Destaca Trump, Estados Unidos podría retirar sus tropas de Alemania. Reino Unido. The Times señala que el antisemitismo está fuera de control en el Reino Unido, afirma Israel, tras el ataque terrorista contra los judíos. Financial Times, por su parte, destaca que Google supera a sus rivales a medida que los planes de gasto en IA de las grandes tecnológicas aumentan a 725.000 millones de dólares. Y en Francia, portada de Le Monde, un año antes de las elecciones presidenciales, un clima social en deterioro y una ira real y latente. Y Le Secó destaca: fue idea mía en el juicio de OpenAI, la personalidad de Elon Musk en el centro de debate.